Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético, la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él dijo sea la luz y fue la luz. O sea, eso es la veracidad de la palabra de Dios. Por eso, como cristianos, y amamos al Señor, confiamos plenamente en su palabra, que el Señor Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, de allí tenemos la certeza y confianza en nuestro Dios, en su palabra. Por eso compartimos su palabra, porque tiene que ver con las bendiciones de Dios, con las instrucciones de Dios, para lo que Dios nos da a conocer para que podamos hacer su querer en este tiempo. Sin lugar a duda, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso estamos seguros en su verdad, en su palabra, porque permanece para siempre. Lo que yo puedo decir o lo que diga cualquier hombre pasa como sus pensamientos. El hombre pereció y con ellos sus pensamientos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso nuestra confianza está en el Señor y en su revelación, en su palabra. Y estamos compartiendo en este tiempo profético la palabra de Dios, que cada vez se acerca más el tiempo más esperado por los que aman a Jesús y los que aman la venida de Jesús también, como amaba el apóstol Pablo también la venida del Señor Jesús. Así también nosotros estamos preparados, listos para este evento glorioso que sin lugar a duda ocurrirá en el tiempo de Dios. Amén. Dios tiene su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos, porque todo lo que Dios hace está en su plan perfecto desde la eternidad. Por lo tanto, todo lo que Dios hace está bien. Y siempre es lo mejor para sus hijos. Todo lo que Dios hace está bien. Y lo hace bien para sus hijos, para sus amados. Por eso estamos compartiendo acerca del reino de los cielos. ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? Y estamos compartiendo que son los amados del Señor, los pobres en espíritu, los que buscan hacer la voluntad de Dios, los que siguen al Cordero y viven también, por supuesto, conforme a la voluntad de Dios. Y estamos viendo también a través de las parábolas, que las enseñanzas que encontramos para nuestra edificación, que nos habla también acerca del reino de Dios. Y en esta ocasión estamos compartiendo el nombre de Jesús. Todo lo que Él ha puesto a nuestro alcance para poder servir al Señor. Y Él ha puesto su nombre. Por eso no hay nombre, hay solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es Jesucristo para ser salvos. Dice, si creemos en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12. Por su nombre. Y al decir el nombre estamos hablando de la persona de Jesucristo. Y al hablar de la persona estamos hablando del Dios eterno, del Rey eterno, del aquel que todo lo puede, de aquel que el Cristo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es nuestro Dios. Por eso solamente en Él tenemos salvación. Pero también solamente en Él tenemos liberación. Él nos ha dado por eso en su nombre. Es decir, en Marcos capítulo 16, verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense qué impresionante, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión quiero compartir acerca de quienes verdaderamente necesitan liberación. Toda persona, tenemos que decir, toda persona sin Cristo
está en las potestades de las tinieblas. Yo también estaba en esa condición. Toda persona, aunque sea persona buena, intachable, humanamente, hablando humanamente, puede ser buena al ojo del hombre. Pero según Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. La realidad del hombre, por su naturaleza, está destituido de la gloria de Dios. Esta es la realidad universal de toda la humanidad. Sin Cristo estamos en la potestad de las tinieblas. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, un hombre intachable, miembro del Sanedrín, maestro de Israel, pues un hombre intachable moralmente, pero no alcanza. Toda persona sin Dios está en esta condición. Por eso no solamente lo que pueda estar diciendo, sino qué dice la palabra de Dios. Esto es importante. En Efesios capítulo 2, para que ustedes vean las escrituras, la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, dice así del verso 2 y 3, en los cuales dice que Dios nos dio vida justamente a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo. Está hablando de todos nosotros que anduvimos en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que operan los hijos según la corriente de este mundo pecaminoso. Vivimos en pecado, practicando el pecado. Esta era nuestra realidad y lo festejamos y disfrutamos. Esta es la realidad del mundo sin Dios. Esto está diciendo, cuando estamos en esta condición, estamos justamente siguiendo la corriente de este mundo. Conforme, fíjense, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, que opera en los hijos de desobediencia para que los hijos de desobediencia vivan en desobediencia constantemente. Desobediencia a Dios, que no se acerquen a Dios, que no crean en Dios, que están separados de Dios. Esta es la realidad. Yo estaba en esta condición. Yo era también uno de todo esto, como todo. Inclusive el apóstol Pablo dice en el verso 3, por ejemplo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. O sea que el apóstol Pablo se incluye a sí mismo. Vivimos, no está diciendo vivían ustedes, sino vivíamos, o sea, vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es la realidad. El pecado, cuando uno vive en pecado, está en las tinieblas, está haciendo justamente la voluntad del maligno. Y a veces las personas, por ignorancia, viven en esta condición pensando inclusive que son libres. Yo pensaba antes que era libre, que disfrutaba de todo y era esclavo de mis pecados. Yo fumaba, por ejemplo, era un esclavo de un pucho. Yo prefería fumar y no comer, fíjense, era un esclavo. Y yo decía que era libre. Y era esclavo de mis pasiones, de mis deseos, de mi propia naturaleza pecaminosa. Y esta es la realidad. Y toda la humanidad está en esta condición. Está viviendo en las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Entonces todas las personas necesitan liberación. Todas las personas están esclavos del pecado, necesitan liberación. Esta es la realidad universal. Y muchos se engañan porque piensan que son buenos. Por ejemplo, el enemigo te puede decir, bueno, que sos bueno, que está haciendo las cosas bien, no hace falta que sirvas tanto, que te congregues tanto, que adores tanto, que te entregues a Dios. Está bien como está viviendo. Y muchos siguen la corriente de este mundo. Esta es la realidad de la humanidad. Impresionante.
Pero fíjense, lo que estoy compartiendo está en las Escrituras, la palabra de Dios. En 2 Timoteo, para que ustedes busquen en las Escrituras la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 2, 25 y 26 dice, está diciendo el apóstol, que con mansedumbre corrija a lo que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense lo que dice la palabra. Y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Esta es la realidad de las personas. En el campo generalmente se usa el lazo para cuando los animales, los que viven en el campo y conocen, usan el lazo para atrapar a los caballos. Lo enlazan y bueno, una vez que le enlazó y ya lo tiene dominado, ya lo controla. O sea que el animal ya no se puede escapar. De igual manera, las personas si hoy están, dice, escapen del lazo, están atrapadas por el enemigo. Esta dice las Escrituras. Y escapen, dice el lazo del diablo, que están sujetos a voluntad de él. O sea que las personas indirectamente están haciendo la voluntad del maligno. Por eso estamos anunciando en este tiempo que las personas se acerquen a Dios, que escapen del lazo del diablo, como dice la palabra, escapen, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, que están cautivos a voluntad de él. Fíjense, entonces, Dios también estaba en las tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre el perdón del pecado. O sea, las personas sin Cristo están en la potestad de las tinieblas. Porque está viviendo el pecado, porque está practicando el pecado. Justamente el pecado tiene que ver con las tinieblas. Por eso el pecado, por eso el cristiano que vive en pecado abre la puerta al enemigo y tiene derecho legal para esclavizar, para que viva una vida mediocre, una vida de fracaso, de enfermedad y de un montón de cosas, mediocre, estancada. Y eso causa del pecado porque da libertad al enemigo que pueda operar en las áreas de tu vida. Esto, fíjense lo que dice la palabra. Para que ustedes vean, en 1 Juan, capítulo 5, dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 19. Vamos a leer el 18, fíjense lo que dice la palabra. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, al que ha sido engendrado por Dios, y sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense qué importante. Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una de las evidencias de que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Entiendes? Hay una gran diferencia. Por supuesto que uno puede pecar en su pensamiento, puede tener algún, pero no vive practicando el pecado, no es esclavo del pecado, no es esclavo del maligno. Por eso dice, el que fue engendrado le guarda del maligno. Justamente el pecado da libertad para que el enemigo pueda obrar. Fíjense
con toda claridad enseña la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no, es una contradicción. Si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. Porque justamente el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guarda. Y el maligno no puede tocar a lo que pertenece. Y el maligno no le puede tocar. No puede tocar porque no le pertenecemos ya. Pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Fíjense en qué importante. Y dice la palabra, y sabemos que somos de Dios, la seguridad que nos dice la Escritura. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera Juan capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice la palabra? Y sabemos que somos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que toda persona sin Dios puede ser una persona religiosa, puede ser una persona que haga mucha obra buena, que sea una persona humanamente intachable. Hay personas inclusive que puede ir a la iglesia, que puede cantar, que puede orar, que puede hacer muchas actividades. Pero si no ha nacido de nuevo, no ha sido engendrado por el Espíritu Santo, está en las tinieblas, no importa lo que hagas. Por eso es evitar esto que estamos hablando acerca del reino de Dios. Que ¿por qué necesitamos liberación? Toda la persona en un sentido necesita liberación del pecado, liberación del enemigo, liberación de este mundo. Necesita a Cristo. Fíjense, ¿cómo está esta condición? ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Estás en la potestad de las tinieblas? ¿O has sido trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sigues practicando el pecado? Estos son evidencias que marca la diferencia de quienes verdaderamente pertenecen a Dios. Por eso que es importante conocer las Escrituras, la palabra de Dios, para vivir conforme a ella y disfrutar de este tiempo que nos concede, que es breve el tiempo que tenemos, porque pronto el Señor levantará a todos sus amados, a todos aquellos que viven conforme a su verdad. Necesitamos por eso liberación. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les refleje la gloria del Evangelio, que es la imagen de Dios, de Jesucristo. Fíjense que el enemigo se encarga de cegar los ojos de los incrédulos para que no puedan ver, que no puedan entender el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo nuestro Señor. Por eso tenemos que orar para que Dios ilumine su entendimiento entenebrecido para que pueda ver la luz y pueda conocer a Jesús en este tiempo profético que estamos viviendo. Por eso, fíjense, necesita liberación. La Biblia de Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Fíjense. Y gracias que Cristo me hizo libre de toda cautividad, de toda maldición, de todo espíritu de hechicería, de toda enfermedad hereditaria, de toda maldición generacional. Dios me hizo libre. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Yo me declaro libre también de toda enfermedad. Por la sangre del Cordero, me declaro libre de toda enfermedad, de toda atadura, de toda persecución, de todo ataque. Me declaro libre para declarar la verdad de Dios. Fíjense, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dijo, en mi nombre, en el nombre de Jesús. Declaro que en el nombre de Jesús soy libre de toda enfermedad, soy libre de toda oposición, de toda maldición, para servir al Señor con toda libertad. Porque donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.
Yo te pregunto, ¿eres libre? ¿Has sido engendrado por Dios? ¿Has nacido de nuevo? Porque los que han nacido de Dios no practican el pecado. No practican el pecado. Así que es tu oportunidad ahora de que Cristo pueda venir a tu vida. Que pueda ser engendrado por Dios, por el Espíritu de Dios. Y nacer a una nueva vida en Cristo. Y escapar del lazo del diablo. Escapar de la esclavitud del pecado. Y aún de toda enfermedad. Somos libres en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ora conmigo de esta manera si no tienes a Cristo, para que Cristo sea tu Señor y Salvador. Señor Jesús, gracias, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz del Calvario al diablo, al pecado, al mundo. Y gracias, Señor, porque la cruz está vacía. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives por los siglos de los siglos. Señor, yo creo en tu palabra y creo que tú eres el único Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Yo no quiero seguir practicando el pecado, Señor. Yo quiero vivir según tu verdad, tu palabra. Ayúdame, Señor, a seguir tu verdad en plena libertad para darte toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.